Viendo la carta a los romanos, hoy día empezaremos con el capítulo 5, del 1 al 7. Acá vamos a estar viendo los beneficios de la salvación y la base del proceso de la santificación del creyente. Y la primera sección del capítulo concluye el tema de la salvación, que es lo que estábamos viendo, ¿cierto? Y la última sección comienza y trata el tema de la santificación. Y ese es un proceso, ¿cierto?, que comienza desde el momento en que Dios nos llama, por medio de Cristo nos rescata, hermano, y comienza el proceso de la santificación. La salvación y la santificación son temas diferentes, ¿ya? Pero no contrarios. Son diferentes, pero van de la mano, obviamente, ¿cierto? Porque una persona que no es salva no puede ser santa, no es santa. Entendemos por santo, ¿cierto? Apartado, que Cristo nos ha apartado para su evangelio. Entonces son temas diferentes, pero no contrarios. Porque la santificación surge precisamente de la salvación. Pero también debemos mantenerlos separados ya que son temas diferentes. Entonces, la primera división de este capítulo 5, el apóstol Pablo incluyó el tema de la salvación o de la justificación, que es por medio de la fe. ¿Ya? Recuerden que no hay obras. Aquí no hay obras en el Evangelio, en la salvación no hay obras, hermano. Solamente por la fe. Y esta fue presentada por primera vez en el capítulo 3, que lo vimos, ¿cierto? En el versículo 21, 3:21. Pablo entonces acá trató el tema del futuro de la justificación por la fe. Y surgen unas preguntas acá cuando hablamos de la justificación por la fe. ¿Resistirá las presiones, número uno, resistirá las presiones y los choques de la vida? Esta justificación por medio de la fe. Número dos, ¿tendrá el mismo valor después de pasar por el crisol de la prueba y la dificultad? ¿Tendrá el mismo valor después esa justificación o esa fe que tiene cada uno, que tenemos cada uno de nosotros después que pasamos por la prueba? Después que el Señor nos purifica por medio de las pruebas. Recuerden eso, hermanos. Recuerden siempre que las pruebas son purificadoras. Nosotros lo tomamos como un problema, una dificultad, que todo va mal, que por qué, pero en definitiva, hermanos, Dios nos está tratando con nosotros, con cada uno, por medio de las pruebas y la dificultad. Entonces, ¿resistirá las presiones y los choques de la vida? La justificación por la fe. En tercer lugar, ¿habrá seguridad en tal sistema? ¿Usted considera que es un sistema seguro este que nos ha entregado el Señor? Que es la salvación. Muchos piensan que no, hermano. Muchos piensan que la salvación se pierde y después se recupera y se vuelve a perder y se vuelve a recuperar, que es un tema, cierto, que ya lo hemos visto muchas veces. Nosotros lo comprendemos muy bien. Entonces Pablo contestó a estas preguntas en la primera sección de este capítulo 5 de Romanos. Y los beneficios que se enumeraron aquí no son frutos, sino más bien el resultado lógico de la justificación por la fe. Es algo lógico, hermano. El fruto es algo que tiene que estar en cada uno de nosotros. Recuerden que la palabra dice que van a llevar fruto uno al 100%, no, ni siquiera al 100%. Uno al 10, al 20, al 80, y así van a llevar fruto cada uno según, ¿cierto? Esto tiene que ver también con las convicciones. Porque puede haber un cristiano que sea muy débil en la fe y a lo mejor no va a llevar mucho fruto, pero sí lleva, ¿ya? Sí lleva, aunque sea poco, pero lleva fruto. Y ese es el resultado lógico, como bien dijimos recién, de la justificación por la fe. Hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Él hizo la obra, ¿cierto?, en nosotros. Y esta redención fue comprada con gran precio en la cruz. ¿Cuál fue ese precio? De sangre, ¿cierto, hermano? Y hasta la última gota. Y ese sacrificio nos libra de la culpa, del pecado. Entonces, con ese sacrificio, hermano, de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, la cuestión del pecado ya está arreglada. Cuando usted sufre mucho por el pecado, hermano, cuando piensa que es un pecador y se mortifica, y, bueno, hay que entristecerse, ¿cierto? Cuando uno peca, cuando uno comete un pecado,
Pero la palabra es clara que dice que nos arrepintamos y Él nos perdona. Tan claro como eso. Entonces no podemos pecar aparte de incrédulos. ¿Por qué? Porque hacemos al Señor mentiroso, hermano. Cuando usted pide perdón y dice, ay, que no me siento perdonado, y se arrodilla otra vez y vuelve a pedir perdón y que no me siento perdonado. Entonces usted no tiene fe, hermano. Usted está fallando entonces. Porque la palabra dice que nosotros confesemos nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, ¿cuál es la duda ahí? Pecamos muchas veces, hermano, y hacemos al Señor mentiroso cuando no confiamos en que Él nos perdona. Entonces la cuestión del pecado ya ha sido arreglada por medio de la muerte de Cristo. Eso quiere decir que no compadeceremos ante el juicio de Dios. Quiere decir que todos aquellos que han confiado en Cristo ya tienen un lugar eterno en el cielo. Y Pablo nos muestra acá 8 beneficios en los versículos que vamos a estar viendo. Beneficios en nuestra vida que le corresponden a los que confían en Cristo, ¿ya? A los que confían en el Señor como su Salvador. Pero eso no significa que todos los creyentes lo estén disfrutando. Lo mismo que acabamos de decir, ¿cierto? Un cristiano, un verdadero que cree en Cristo y que se equivocó, cometió un pecado, le pidió perdón al Señor y en su convicción él dice, gracias Señor por perdonarme. Pero muchos no disfrutan de ese beneficio, sino que piden perdón y como le dije recién, no se sienten perdonados. Y todavía se sienten sucios, y todavía se sienten indignos. Entonces eso no es, hermano, lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces hay muchos que, o sea, no todos los creyentes, esto significa que no todos los creyentes lo estén disfrutando, estos beneficios. Sin embargo, Dios los ha colocado como sobre una mesa, ¿cierto?, servida para cada creyente. O sea, los beneficios están ahí para tomarlos. Si usted no los toma, es otra cosa. Todo lo que tiene que hacer es extender la mano y tomar lo que Él nos está entregando. En primer lugar, hermano, tenemos la paz. Pablo comienza en el versículo 1, capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Y ahí tenemos la paz. Y esta frase, justificados pues por la fe, se refiere al acto de fe que tiene lugar en el momento en que confiamos en Cristo. ¿Ya? O sea, digo confiamos porque también entendemos ese concepto de la salvación, ¿cierto? De que Él nos toma, Él nos salva, Él pone la fe en nosotros y por medio de esa fe nosotros creemos. Nosotros creemos. ¿Pero por qué? Porque Él puso la fe en nosotros, hermano. Entonces, por medio de eso tenemos en primer lugar la paz. La Biblia menciona muchas veces, menciona muchas clases de paz. Sabemos que hay el gran sueño, ¿cierto?, del mundo de la paz mundial. Todos queremos paz, pero vemos a nuestro alrededor y ¿qué pasa? Lo contrario, ¿cierto? No hay paz. En ninguna parte del mundo hay paz en estos momentos, hermano. Y las Naciones Unidas se han esforzado por obtener la paz en el mundo, que es la ONU, pero todos sabemos cómo funciona la ONU, ¿cierto? Entonces ellos se han esforzado por obtener la paz, entre comillas, ya entre comillas. Así como antes lo había procurado también la Liga de las Naciones, que es la actual ONU. Pero no la lograron en el pasado, hermano. No la están logrando hoy y tampoco la van a lograr. Eso es imposible que el ser humano llegue a alcanzar la paz mundial. Hay muchos que creen, hermano, que si uno promueve la paz por todos los medios a su alcance, irá creando una conciencia social a todos los niveles y entonces por último habrá paz en el mundo, como las noticias, ¿cierto? Como la política. Sin embargo, mientras haya pecado en los corazones de los hombres, nunca habrá paz en el mundo, jamás. ¿Por qué? Porque hay pecado en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Imagínense en el mundo. Como vemos hoy en día que, como bien les menciono siempre, hermano, en todo el mundo está la escoba con la inmigración descontrolada que ha promovido también estos señores que acabamos de mencionar.
Entonces, la paz es muy difícil poder encontrarla, muy difícil poder hallarla, hermano, y poder llegar a concretar una paz mundial, porque vemos cómo la gente de manera indiscriminada mata, asesina, roba, no le importa nada a quien sea, si es hombre, mujer, niño, adulto. La idea es hacer daño. Así es como está el mundo hoy en día, hermano. Entonces nunca habrá paz en el mundo mientras el hombre esté en esta tierra. Solamente el príncipe de paz puede traer esa paz a la tierra. Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Que el día en que Él venga a la tierra, ahí estaremos en completa paz. Primero, ¿cierto? Habrá una guerra y después una paz que entregará solamente nuestro Señor. Pero este tipo de paz no es la que Pablo menciona acá, hermano. También tenemos esa paz que se conoce como la tranquilidad del alma. Todos queremos estar tranquilos, ¿cierto? Todos queremos esa paz interior. Algunos practican yoga, ¿cierto? Meditación, y quieren estar en paz, cierran los ojos, y se trasladan a otra parte con la mente, porque la mente es muy poderosa, ¿cierto? Yo estoy aquí, pero puedo estar en el mismo momento, no sé, en la playa, en momentos que yo he vivido, ¿cierto? Y puedo meditar y cerrar mis ojos y trasladarme. ¿Ves? Estoy ahí en la playa yo ahora. Hace frío. Así de poderosa es la mente, hermano. Así de poderosa es la mente del ser humano. Entonces, también tenemos esa paz que es la tranquilidad del alma que todos la queremos. Y esa es la paz que el Señor Jesucristo menciona en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la única paz que nosotros podemos tener, hermano, en la que podemos disfrutar, ¿cierto? Aunque estemos en dificultad, en enfermedad, lo que sea, tenemos esa paz. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo dice acá: yo no les doy la paz como la da el mundo, ¿ya? Sino que es una paz verdadera. Y por eso les dice: no se turbe vuestro corazón. Estate tranquilo, está en paz. No tengan miedo tampoco es. ¿Por qué? Porque tienen mi paz. No debes temer. No debe turbarse vuestro corazón. No debe confundirse. Entonces esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él y están cumpliendo su voluntad. ¿Usted descansa en Cristo, hermano? Si Él le dice: yo soy tu paz. Hasta cantamos una alabanza, ¿cierto? Que dice: Él es mi paz. Dice: ¿se ha llevado todos mis problemas? ¿Se los llevó todo o queda alguno por ahí? Siempre están, ¿cierto? Pero es una forma de alabar y de bendecir al Señor y darle gracias. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros debemos confiar y tener esa paz, hermano. Confiar de que los problemas, si bien están ahí, pero en las manos del Señor son menos. Entonces esta paz está ahí, hermano, para que nosotros la disfrutemos y la podamos experimentar a cada instante. Porque a veces no, como le digo, a veces no la disfrutamos. Está en la mesa, está servida y dice el Señor: ahí está, tómala. Esa es mi paz. Pero a veces nosotros no la tomamos, hermano, y miramos mucho el mundo con nuestra vista carnal, con nuestra vista de la carne, y no aplicamos, cierto, lo espiritual, que es la confianza en el Señor, tener plena confianza en que Él está a cargo de todo. Entonces la paz está disponible, hermano, hoy para el creyente. Y la mayoría de los creyentes tenemos nuestros momentos altos y bajos. A veces esta paz inunda nuestra alma y es una hermosa experiencia, ¿cierto? Momentos en que tenemos una paz completa y plena confianza en el Señor. Pero hay ocasiones en las que estamos bajo presión o bajo tensión, estamos bajo dificultades o ante los efectos a lo mejor del cansancio y no experimentamos esa paz, sino que nos ahogan las presiones del mundo. Entonces esta paz, hermano, la tranquilidad personal no es aquella que Pablo habla acá tampoco. La paz de la cual habla Pablo en el versículo, como primer resultado de la salvación, es el estado de estar reconciliados con Dios. Esa es la paz que menciona Pablo acá. ¿Por qué? Porque comienza diciendo: justificados pues por la fe. O sea, Él nos salvó, nos justificó y gracias a eso ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús.
Entonces a esa paz se refiere acá, hermano, de estar reconciliados con Dios. Y lo grande acá, lo inmenso, hermano, que yo siempre les menciono, es que Dios se reconcilió con nosotros. Y eso es algo tremendo, hermano, muy difícil a veces de entender. Como un Dios santo, 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 verdadero, un Dios creador del universo, hermano, él se enemistó, ¿cierto?, con el hombre y después dijo, yo me voy a reconciliar con él. Se reconcilió con nosotros por medio de Cristo, hermano. Entonces es tremendo cuando la gente duda, hermano, de la salvación, o tiene esos miedos, o tiene esas presiones, o tiene esas dudas. Cuando imagínense el Dios del universo se vino a reconciliar con nosotros, hermano, y a entregarnos esa paz. Y esa es la paz que resulta entre el pecador reconciliado y Dios. Y acá ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos luchando contra Él. Entonces el creyente en Cristo tiene paz con Dios, quien ha extendido su misericordia al pecador. Y por ende, hermano, Dios ya no tiene ningún cargo alguno contra nosotros. Antes sí, ¿cierto? La ira de Dios, dice la Escritura, que está sobre todo el ser humano, que ama la maldad, el pecado, en este caso las personas impías sin Cristo. Pero una vez que estamos reconciliados ya no tenemos cargos. ¿Por qué? Porque se reconcilió Dios con nosotros. Ya no somos culpables de ese pecado. Si bien pecamos, nos arrepentimos, Dios nos perdona. Entonces en el pasado Dios estaba contra nosotros, ahora está a favor de nosotros. Y tenemos una salvación que es permanente y una salvación que es eterna. Grábese eso, hermano. Permanente y eterna. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces esta paz resulta de tener perdonados los pecados y de estar el pecador en buena relación con Dios, que somos nosotros, ¿cierto? Pecadores, pero estamos en una relación buena con Dios, que Él nos salvó, que Él nos tomó, Él nos limpió. Entonces Pablo mencionó una y otra vez aquí la paz por medio de la sangre de Cristo. Y esto fue en su sacrificio. Por eso esto es una paz extraordinaria, hermano. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no solo huyó de Dios, sino que también se halló distanciado de la vida de Dios. ¿Recuerdan cuando él pecó? Y sin capacidad ni inclinación para volverse a él. Sino que ¿qué es lo que hizo cuando pecó? Se escondió. Se fue a esconder, no dio la cara. ¿Por qué? Porque no tenía esa capacidad, hermano, de volverse a Dios. Entonces ahí Dios se alejó del hombre. Ahora cuando Cristo murió en la cruz, Dios se reconcilió con el hombre y le dio descanso. En Mateo 11:28 Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Para quién son esas palabras? Para el creyente. Muchas veces nosotros tomamos estas palabras y se las hacemos, se las decimos a la gente del mundo. Vengan a Cristo los que están cargados y Él los hará descansar. Si bien el Evangelio, hermano, debe predicarse, así como Pablo lo predicaba a todo el mundo, no importando quién fuera, porque cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a eso. El Evangelio iba a ser extendido a todo el mundo, a todas las razas, ¿ya? De eso está hablando. Entonces, cuando se predica el Evangelio, nosotros no sabemos quién es salvo, ¿cierto? Cuando uno predica una palabra o antes predicamos en la calle, alguno pudo haber escuchado, ¿cierto? A lo mejor no llegó aquí a la iglesia, pero alguno escuchó a lo mejor y se convirtió, Dios entró en su corazón. ¿Por qué? Porque la salvación viene por el oír, ¿cierto? La fe viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces yo no sé quién es salvo. Yo no puedo decir él es salvo, él no. No, hermanos. Lo que debemos hacer nosotros es predicar el Evangelio y Dios sabe quién es salvo, va a entrar en el corazón de la persona y se va a volver a Cristo. Entonces, cuando hay muchas palabras, muchos textos, hermanos, que son solamente para los cristianos, no para el mundo, no para la gente que está afuera. Si bien la salvación es para todos, pero hay escrituras que son para los hijos de Dios. Entonces, la paz esta que habla es el resultado de la redención. Usted no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Usted no hizo nada para que Dios lo tenga hoy día en este lugar. Algunos creen que es necesario derramar muchas lágrimas para poder reconciliarse con Dios.
pero no necesitamos esas lágrimas, hermanos, para enternecer el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que trabaje por medio de los sentimientos, ¿ya? Si bien Dios es amor, hermano, pero nadie va a poder el día de mañana en el juicio, por más que llore, por más que patalee, y Dios va a decir, ah, pobrecito, ya te voy a salvar. Me da pena. No, hermano, Dios no es un Dios que actúa así. Él no actúa de esa forma. No podemos tratar de enternecer el corazón de Dios por medio de las lágrimas. Usted no tiene que hacer nada para ser reconciliado con Dios porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Eso es lo único que importa, eso. Dios es quien se reconcilia con el hombre y el mensaje del Evangelio, según Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20, se expresa de esta manera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores, representantes. Dice como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Esta palabra, hermano, ahí me causó cuidado cuando estaba preparando el mensaje. Yo decía en mí como si Dios rogase. O sea, Dios tiene que estar rogándonos a nosotros para que nos reconciliemos. Y después abajo también dice, ¿cierto? Dice por medio de nosotros, y después habla Pablo, ¿cierto? Dice, os rogamos nosotros, los hombres. Y cuando dice que es como si Dios rogase, esta palabra es paracaleo. Y habla solamente de llamar cerca o de invitar. De eso habla. No habla de ruego, de súplica. La palabra que usa después acá, os rogamos, esa es deomai. Y esa habla de suplicar o de petición. ¿Ya? Para que quede claro, Dios nos anda rogando que nosotros nos reconciliemos con Él. Sí nos da la invitación. Está ahí, ¿cierto? Ahí está mi Hijo Cristo, murió por todos ustedes, murió por todo el mundo, reconciliados con Dios. Pero después los apóstoles dicen, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y cuando dicen los apóstoles, es una súplica, una petición. Hay personas que incluso de noche, hermano, no pueden apartarse de la inquietud, no sabiendo lo que es disfrutar de la paz en sus corazones, y el único lugar para liberarse del peso es en los pies de la cruz de Cristo. Muchas personas viven así, hermano, muy preocupados, muy tensos, que qué vamos a hacer, que los problemas de la vida, que la enfermedad. Pero ¿qué es la vida, hermano? ¿Qué es la vida? La otra vez vimos, ¿cierto?, que uno, por mucho que se afane, no va a poder añadir un codo a su estatura. Y hablaba de la vida, de la muerte. Por mucho que nos esforcemos, el día que Cristo, el día que Dios tiene preparado para nuestra muerte, ese día partiremos. Por mucho que usted se esfuerce o que quiera durar mucho más años, no, los años ya están determinados. Están determinados por nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir. ¿Vivir cómo? Descansando en la plenitud de Cristo, descansando solamente en Él. Obviamente nos preocupamos, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero ¿cómo tenemos que afrontarlas? Bueno, Cristo dijo que Él me deja su paz, no es la paz del mundo, así que yo quiero experimentarla. Y ahí usted tiene que tener esa conexión con el Señor, ¿cierto? Y tampoco esto es mágico. Tampoco usted puede decir, no tengo paz en mi corazón. Bueno, ¿y qué pasó, Señor? Usted dijo que me había dejado la paz en mí y yo no la veo, no la siento. Pero ¿usted qué está haciendo? ¿Tiene relación con el Señor? ¿Tiene esa relación con Dios? No es mágico, hermano, no es mágico. Siempre les digo lo mismo. En segundo lugar tenemos el acceso. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, este acceso, hermano, se refiere a que tenemos acceso a Dios mediante la oración. Tan simple como eso. Entonces, dígame que no es tremendo, hermano, tener a alguien, en este caso el creador de todo el universo, tener una línea directa con él. Poder hablar, poder conversar, poder plantearle, ¿cierto?, nuestras inquietudes, nuestros miedos, todo lo que pasa muchas veces por nuestra mente, que no podemos confiarle a lo mejor a una persona, a un ser humano, pero está Dios ahí, línea directa. Doble sus rodillas, marque, ¿cierto? Y ahí va a estar Dios esperando.
Y todos los que somos hijos de Dios tenemos eso, hermano. Tenemos ese beneficio que es tremendo, gigante. Entonces es increíble, hermano, poder tener a alguien a quien acudir y con quien poder hablar acerca de uno mismo. También de los seres queridos, de los amigos, los problemas de la vida también. El Hijo de Dios puede dirigirse a su Padre celestial por medio de la oración en cualquier momento, hermano. Y Él la va a escuchar. Y Él la va a contestar. ¿Usted cree que Dios escucha su oración, su clamor? ¿O a veces piensa de que no escucha? Porque no le respondió su oración, entonces Dios no está escuchando. Algo pasa. Dios escucha todas nuestras oraciones, hermano, todo, inclusive en nuestra mente, nuestro pensamiento. Él sabe todo lo que está en nosotros. Entonces Él escucha y Él va a contestar las oraciones, hermano. Esto no quiere decir que Dios simplemente contestará las oraciones de la manera en que nosotros queremos que sean contestadas, ¿ya? No significa que yo, como yo pido, el Señor me va a responder de una, al tiro, ¿cierto? Pero siempre nos va a oír, hermano. Esa es la confianza y la certeza de que Él nos escucha. Si no contesta la oración, es por algo. Recuerden que la Escritura dice que ni siquiera eso sabemos nosotros pedir. Dice en un texto, pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque muchas veces piden para vuestros deleites, para uno, ¿cierto? Pero nos olvidamos de pedir para los demás, que sería en primer lugar, ¿cierto?, lo que uno debería hacer en nuestra oración. Recuerden que tenemos la oración guía, que es el Padre Nuestro, que no es para repetirla. Yo siempre les digo, esa oración no es para repetirla, sino que es una oración base, modelo de cómo nosotros debemos orar, para poder llegar de una buena forma al Señor. Y debe ser en el Espíritu, porque nosotros, ¿qué debemos de pedir como conviene, dice la palabra? Ni eso podemos hacer, hermano. Entonces, el mismo Espíritu intercede por nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque ni siquiera eso sabemos nosotros orar, pedir. Entonces, Él siempre va a interceder por nosotros, hermano. Entonces, Dios responderá de acuerdo a su voluntad, las peticiones, las oraciones, todo lo que podamos pedirle a nosotros. Y no según nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Así que por la fe tenemos acceso en base a la gracia que nos ha colocado en el lugar de hijos. El tercer beneficio es la esperanza. En el verso 2, que ya leímos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la esperanza aquí mencionada es aquella expuesta en las Escrituras. Pablo le dijo al joven predicador Tito, en el capítulo 2 de su carta, verso 13, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada, que es nuestro Señor, que un día vendrá, ¿cierto? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos esa esperanza, tenemos un futuro, tenemos algo que esperar, tenemos algo que anticipar en los años venideros. El esperar la venida del Señor, ¿cierto? Para recoger a su iglesia del mundo, es una esperanza tremenda que tenemos nosotros, hermanos, los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza en el futuro. Vemos el futuro y sabemos que el día de mañana vamos a morir y despertaremos en la presencia del Señor. Esa es mi confianza, esa es mi fe. No sé si usted piensa lo mismo. A lo mejor usted dice, sí, puede que sí. O a lo mejor hay un Dios. O a lo mejor, bueno, si usted piensa así, no es cristiano. Porque la certeza, hermano, es que hay un Dios y el día de mañana vamos a partir y vamos a estar en su presencia. Eso. Entonces, esa es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros, hermano, nuestro Señor Jesús. Cuando Él recoja su iglesia a este mundo. Es una gloriosa esperanza que se cumplirá cuando Él aparezca. Es decir, el creyente entonces tiene un futuro, tiene algo por el cual esperar. Sin embargo, hermano, vivimos en un mundo en el que el hombre vive en una sociedad afluente y tiene todas las comodidades de la vida, y lo interesante, sin embargo, es que no tienen ningún futuro. ¿Qué futuro tiene el mundo? El día de mañana, ¿cierto? Como la Escritura lo menciona,
van todos rumbo al precipicio, van todos rumbo al infierno. A Dios le puede salvar a algunos, pero el mundo no tiene ningún futuro. Más que el que pueda tener aquí en la tierra, ¿cierto? Con sus lujos, con sus cosas y con todo lo que puedan hacer aquí, acumular aquí en la tierra. Ese es su recompensa, como decía nuestro Señor Jesús, ¿cierto? De cierto ya tienen su recompensa y es lo que están disfrutando acá en el mundo. Pero nosotros vamos un paso más allá siempre, hermano. Hay una creencia hoy en día en que los problemas se han acumulado y multiplicado a tal punto que el hombre es totalmente incapaz para resolver los problemas de la vida. Y es así, hermano, somos incapaces. Y la Biblia está de acuerdo, ¿cierto?, con este razonamiento, que nosotros somos incapaces de resolver nuestros problemas. Y hay muchos problemas, ¿cierto? Estamos hablando de problemas a nivel espiritual, porque los problemas de la vida cotidiana, muchos se solucionan, ¿cierto? Muchos tienen solución. Pero en el espíritu sabemos que la única solución es nuestro Señor Jesús. Y el mundo hoy en día está buscando una esperanza y un futuro. Y esto explica la inquietud evidente por todo el mundo y gran parte de los movimientos que surgen en la actualidad. La falta de esperanza ha conducido a muchos al vacío, ¿cierto? A las drogas, al alcoholismo y a recursos que únicamente los conducen a callejones sin salida, hermano. Porque eso es lo que entrega el mundo, callejones sin salida, situaciones sin solución. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido su esperanza en el futuro. ¿Por qué? Porque el hombre se cree autovalente, ¿cierto? El hombre se cree todopoderoso, cree que todo lo puede solucionar él, pero no es así, hermano, no es así. Muchos van al psicólogo, al psiquiatra, creyendo que ellos les van a ayudar. Pero tanto el psicólogo como el psiquiatra, hermano, trabajan a nivel de la mente, de la psique. No pueden hacer más por el ser humano, sino que a nivel mental. Cristo, cierto, trabaja a nivel espiritual. Y eso es lo importante, hermano. Eso es lo que importa acá. Entonces los creyentes tienen una esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. Y Pablo lo menciona también y dice en el capítulo 8 de esta carta a los Romanos, el verso 28, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué mayor seguridad, hermano, tenemos? ¿Podremos tener una pizca de incredulidad con estas palabras que nos entrega nuestro hermano Pablo acá, hermano, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ya, eso es relevante. Es en Cristo Jesús. Siempre les digo yo, usted quite a Cristo de la Biblia y no hay nada. Se acabó todo. Por eso siempre mencionan que es en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Por medio de Cristo. En cuarto lugar tenemos triunfo en medio de las dificultades. Leímos recién, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Acá yo la tengo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Entonces es interesante, hermano, estas tres palabras que están acá asociadas con las dificultades. Una es la alegría con la que nos gloriamos. Otra es la esperanza y la tercera es la paciencia. La paciencia. ¿Y esto en medio de qué? De las tribulaciones, o sea, de los problemas. Nosotros vemos nuestros problemas el día de hoy, hermano, pero veamos los problemas de ellos en ese entonces. Muchas veces vidas precarias, pasaban hambre, pasaban frío, sed, no tenían un lugar donde dormir muchas veces. Entonces, cuando la Biblia nos muestra a Pablo, ¿cierto? Dándole ánimo a los hermanos, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel.
pero no estaba en la cárcel con un colchoncito, con su baño al lado, ¿cierto? Con sus 3 comidas al día. No, sabemos dónde estaba, ¿cierto? En una cueva húmeda, de mal olor, yo creo que encadenados muchas veces los tenían haciendo sus necesidades ahí mismo. El alimento yo creo que se lo tiraban, ni siquiera se los pasaban en un plato o algo, sino que era tremendo, hermano. Y aún así acá habla de que nos gloriamos, dice, en los sufrimientos sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en la esperanza y en tercer lugar dice la paciencia. En otras palabras, se requieren dificultades para sacar a la luz lo mejor de la vida del creyente. Y eso es lo que pasó con Pablo, ¿cierto? Pablo sacó lo mejor que él tenía en mano en medio de las tribulaciones. Recuerden que naufragó, lo mordió una serpiente, todos pensaron, ya Pablo aquí se nos fue Pablo, chao Pablo, lo mordió una víbora, ya no hay vuelta atrás. Y quedaron maravillados cuando vieron que Pablo, ¿cierto? Seguía recogiendo leña, fue a hacer el fueguito, hizo la comida y todos estaban esperando ahí. ¿Y a qué hora se nos muere Pablo? ¿Pero qué pasó? No le pasó nada, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y un propósito para la vida de él. Entonces, aunque lo hubiera atacado un león a Pablo, no le iba a pasar nada, porque él no podía añadir o quitar un codo a su estatura. Los días de Pablo estaban determinados por Dios. Entonces tenía un plan para él, así como también lo tiene para nosotros, hermano. Entonces la única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente es podando o cortando sus pámpanos. El mundo lo hace diferente. La persona no creyente se encuentra en una situación cómoda y no tiene problema. Entonces puede divertirse, también puede tener paciencia e incluso alguna clase de esperanza al continuar en esa clase de vida. Pero esa no es la experiencia del creyente, del Hijo de Dios. Y en realidad los problemas y las dificultades producen estos frutos de alegría, esperanza y paciencia en nuestra vida. Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. ¿Cómo recibían la palabra en medio de la tribulación? Con el gozo que entrega a quién? El Espíritu Santo de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Imagínense en el punto que pone Pedro acá, la fe. O sea, mucho más preciosa que el oro es la fe que nosotros tenemos. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro, ¿cierto? En el crisol, ¿para qué? Para sacar las impurezas. Entonces, otra vez, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, que sea probada tu fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que Cristo nos encuentre ahí plantados, ¿cierto? En plena fe, certidumbre, y que cuando Él venga, que no nos sorprenda, ¿cierto? Que nos digamos, oh, vino el Señor, era verdad, ¿no? Sino que lo veamos venir, ¿cierto? Y es lo que esperamos, ¿cierto? Es lo que estábamos esperando, que no nos sorprenda eso. Entonces el resultado de esta experiencia para el cristiano es una manifestación visible en su vida. Y esto es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. También el creyente mismo y los que entran en contacto con Él pueden comprobar que Él es aprobado por Dios. Es el fruto en nuestra vida, ¿cierto? Visible, lo visible en nosotros. Las dificultades, hermanos, no deben debilitar nuestra fe. Nunca, al contrario. Sino más bien fortificarla. Cuando nosotros le pedimos paciencia al Señor, Señor, dame paciencia, ¿qué es lo primero que hace? Toma a su esposa y le da paciencia. ¿Por qué? Porque así nos prueba la paciencia, ¿cierto? Poniéndonos ahí en medio de la dificultad. ¿Para qué? Para que, bueno, quiere ser paciente, quiere tener paciencia, ahí está, probado. Tenga paciencia, hágase la paciencia. Entonces no deben debilitar nuestra fe las dificultades, hermano, sino que fortificarla, hacerla cada vez más fuerte. Y estas dificultades deben engendrar en nosotros intrepidez. El resultado final es esperanza, lo cual significa un optimismo sobreabundante en cuanto a la vida. Eso significa esto, hermano. Que los problemas, las dificultades, la enfermedad, todo lo que sea, hermano, que fortalezca nuestra fe. Menos cierto cuando nos metemos nosotros en problemas y vienen dificultades, porque sabemos que si cometemos pecado, viene consecuencia.
Entonces ahí no nos podemos hacer las víctimas, ¿cierto? Y Señor, ¿y por qué yo? ¿Y qué está pasando? ¿Y que no sé qué sucede? No. Usted sabe lo que pasó y debe afrontar. En quinto lugar tenemos el amor de Dios. Dice, y la esperanza no nos defrauda. Vamos a leer el anterior. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces este amor de Dios derramado en nuestros corazones no es nuestro amor por Dios, sino lo contrario. El amor de Dios para con nosotros, ¿ya? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿cierto? Entonces no podemos decir que es nuestro amor hacia Dios en primer lugar. Entonces es nuestro amor por Dios, sino el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios es hecho real por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y Pablo dijo que esta esperanza nunca nos defraudará, ni nos traicionará y tampoco nos causará vergüenza. La esperanza que tenemos en Cristo, porque en el mismo tiempo de la persecución el amor de Dios nos es manifestado por medio del Espíritu Santo. Y acá, hermanos, la primera referencia al ministerio del Espíritu Santo que menciona. Y se menciona de manera breve en este versículo. No llegamos a ninguna explicación acerca del ministerio del Espíritu Santo, sino hasta el capítulo 8 de esta carta. Ahí se empieza ya a hablar del ministerio del Espíritu Santo. Se menciona muchas veces. Entonces se establece con toda claridad en este versículo, que el Espíritu Santo es dado a todo creyente y no solamente a algunos pocos, sino que a todo creyente. Todo creyente tiene el Espíritu Santo en él, hermano. ¿Ya? No es que uno lo tiene, otro no lo tiene. Ahora habita en nosotros, mora en nosotros el Espíritu de Dios. Y ese es el que nos guía, el que nos convence de pecado, ¿cierto? El que nos está ahí siempre amonestando. Cuando no tenemos comunión con Dios, cuando nos hemos alejado de la palabra, de la escritura, de la oración, el Espíritu nos empieza a amonestar para poder, ¿cierto?, volver a tener esa comunión. El Espíritu Santo confirma en forma viviente la vida del amor de Dios en el corazón de cada creyente. Y esto es amor de Dios para con nosotros y no nuestro amor para con Dios. Y algo muy importante, hermano, que necesitamos ser conscientes del hecho de que Dios nos ama. Usted debe ser consciente de esto, de que Dios le ama a usted, hermano. Cuando somos probados severamente, el recordar este hecho nos da estabilidad y felicidad interior. El saber que Dios me ama y que Él tiene todo bajo control, hermano. Algo que nosotros debemos todos los días creer en eso, tenerlo en nuestra mente. Y ese es el amor de Dios para con nosotros. Que solo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender y ver en Cristo. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10, dice lo siguiente: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí lo explica Juan de una manera más clara. En sexto lugar tenemos el Espíritu Santo. Y es la primera vez, ¿cierto?, que se menciona en esta carta el Espíritu Santo. Y la única cita sobre él en esta lista de beneficios. Como lo mencionamos delante, vamos a llegar a ver el ministerio del Espíritu Santo en el capítulo 8, donde es mencionado más o menos unas 20 veces. Y acá se nos está mencionando, ¿cierto?, que el Espíritu Santo de Dios es para todo creyente, no solamente para algunos. Repito. A los Corintios, el apóstol Pablo en su primera carta, 6:19, él les escribió: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Ahí lo deja clarísimo, ¿cierto?
el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. Los creyentes en Corinto, hermano, eran ciertamente un grupo dominado por criterios puramente humanos. Eran paganísimos los corintios. Eran inmaduros espiritualmente también. De hecho, Pablo les llamó niños en Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo habitó en ellos. Aunque sean niños en Cristo, aunque sean personas inmaduras, si es cristiano, el Espíritu de Dios mora en el creyente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 17, dice Juan, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Escuchó bien? El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. O sea, una permanencia del Espíritu Santo en nosotros, hermano. Y es el Espíritu Santo el que actualiza o hace real el amor de Dios en los corazones de cada creyente. El amor de Dios por nosotros. Tenemos que ser conscientes hoy en día del hecho de que Dios nos ama. Vuelvo a repetirlo. La gente necesita tener certeza de esta realidad en nuestras vidas y solo el Espíritu de Dios puede hacer real en nosotros ese amor. ¿La gente tiene amor de Dios en sus corazones? No, ¿cierto? En el mundo no. ¿Dios los ama a ellos? Sí, los ama, que es un amor común que tiene Dios por toda su creación, amor común. Dios los ama porque es su creación y no los va a dejar solos. Pero nosotros tenemos un amor especial. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos beneficios, ¿cierto? Tenemos la tarjetita ahí que la pasamos y tenemos beneficios por ser miembros del club de los hijos de Dios. Acumulamos puntos, ¿cierto? Pero el mundo no tiene ese beneficio, hermano. Sí tiene el amor común de Dios, nosotros el amor especial de Dios. Después continúa Pablo, el verso 6. Vamos a leer el 5 para pasar al 6. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué murió Cristo? Por los impíos, por los pecadores. ¿Recuerdan que mencionamos y por qué y no murió por los buenos? Y mencionamos que no hay buenos, ¿cierto? No hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Por eso menciona acá que Él murió por los impíos. Entonces Dios reveló su amor en la cruz, hermano. Ahí reveló Dios su grande amor. Y Cristo murió por los pecadores. Murió por aquellos que eran realmente sus enemigos y por aquellos que le aborrecieron y de quienes dijo cuando le crucificaron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por todos aquellos murió, que lo menciona en Lucas 23:34. Sin embargo, Cristo no nos salvó solamente por su amor. Dios es más que amor. Él es santo, Él es justo. Y no puede abrir la puerta de atrás del cielo para dejar entrar a los pecadores bajo el amparo de la oscuridad. Así no actúa Dios, ¿cierto? Él no deja una ventanita para que entren ahí el que quiera, no. Él no puede dejar entrar al cielo a ningún pecador, simplemente en base de su amor. Como decir, ¿cierto? No, Dios es todo amor, entonces el día de mañana, cuando Él venga a la tierra, como es todo amor, los va a salvar a todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Y nada más alejado de la realidad, ¿cierto? Cuando hablan de ese versículo, de que Dios quiere que todos sean salvos. Está en el corazón de Dios, pero no es así, hermano. No es la interpretación correcta. Entonces no puede dejar entrar al cielo a pecadores simplemente en base a su amor. Dios tuvo que hacer algo en cuanto a la culpa del pecador, y era necesario el juicio también del mismo. Sin embargo, Dios nos ama indiferentemente de quién seamos nosotros o lo que hayamos hecho. No hay nada que podamos hacer que pueda impedir que Dios nos ame. Sin embargo, es verdad que no podemos llegar hasta el extremo en lo que no experimente el amor de Dios. No hay nada cierto que podamos impedir para que Dios nos ame, nosotros, hermanos, porque ya estamos dentro de la salvación, ya estamos dentro del plan de Dios de la salvación
y Dios nos ama, aunque pequemos, aunque caigamos una y otra vez, ¿cierto? Perseveramos, seguimos, continuamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está dentro de nosotros nos da esa confianza de que somos sus hijos. Porque los que se van y los que no vuelven más es porque nunca tuvieron el Espíritu de Dios. Y no están convencidos de pecado, y no están convencidos de que Dios es santo, de que Dios es verdadero y de que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. Por ejemplo, usted no puede impedir que el sol brille, pero sí puede apartarse de la luz del sol. Asimismo, usted puede alzar la sombrilla del pecado o de la indiferencia o la sombrilla del alejamiento de la voluntad de Dios, lo cual impedirá que su amor brille sobre usted. Pero aunque todos estos factores evitarán que usted experimente el amor de Dios, Él aún le ama. Muchas veces nosotros estamos en manos o entramos en algún punto de nuestra vida cristiana en rebeldía, que a lo mejor ya les da lo mismo, que ya no quiero ir a la iglesia, que siempre lo mismo, y que los problemas, y ya no voy más, y me voy de la iglesia, por culpa del pastor. Es que siempre tiene la culpa el pastor, ¿no se han fijado en eso? Podemos tener esos momentos, hermanos, de ira, de rabia, pero el Espíritu siempre nos va a dar, nos va a hacer saber de que somos sus hijos y vamos a tener esa necesidad, hermanos, de volver a este lugar, de volver a congregarse, de volver a estar con Dios, de esa sed, ¿cierto?, por su palabra, esa sed por su presencia, por estar con Él. Porque no es simple, ¿cierto? Yo no me veo, hermano, a veces lo pienso y digo, ¿qué sería de mi vida si no estuviéramos en la iglesia, si no estuviéramos, ¿cierto?, en el Evangelio? ¿Dónde estaría? ¿Podría yo ahora separarme de lo que he vivido todos estos años en Cristo? Y digo, no, no podría. O a lo mejor, ¿cierto?, podría separarme un tiempo, o tener no sé, una prueba, una dificultad, lo que sea que nos puede pasar a cualquiera, hermano, a cualquiera. Me acordé lo estaba viendo una predicación el otro día y un pastor, un hijo le decía a su padre, le decía, papá, no quiero ir más a la iglesia. ¿Pero por qué, hijo? ¿Por qué no? Porque ya estoy cansado, siempre lo mismo. Es que tienes que ir a la iglesia, y tienes que ir. Pero papá, yo estoy aburrido, ya no quiero más. Hijo, tienes que ir a la iglesia. Pero, hijo, tú eres el pastor, tienes que ir. Es bueno. El pastor le sale mejor. Sí. Ese es un meme también, ¿cierto? Que dice que a veces me dan ganas de no ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y tengo que ir. Entonces, muchas veces, sin embargo, hermano, que aunque nos apartemos alguna vez o estemos cansados o con dificultades o con pruebas, hermano, yo siempre le voy a instar a usted a que siga adelante y continúe. A lo mejor se va a alejar, a lo mejor se va a apartar, pero el Espíritu de Dios siempre lo va a traer de vuelta a este lugar, siempre, siempre. Ahora fijémonos, hermanos, lo que el amor de Dios logró. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra cierta para el creyente. Él demostró su amor por la humanidad, entregando a su Hijo para que muriera en la cruz. Él pagó la deuda, la culpa de cada uno de nosotros, hermano. Él pagó esa deuda. Entonces es necesario, hermano, llegar por el camino indicado por Dios. ¿Cuál es el camino indicado por Dios? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. No podemos llegar al Padre por nuestro propio camino, hermano. O por nuestra regla, o por alguna religión que creamos, ¿cierto? No. El único camino es por medio de Cristo, de Jesús. Ese es el único camino, el que Él ha provisto mediante Jesucristo. Este es el universo de Dios y Él quien dicta las reglas. Él es el que dicta las reglas, no nosotros, hermano. Cristo dijo en el capítulo 14 de Juan, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está el camino trazado. Ese es el camino trazado para llegar al Padre. Entonces este versículo muestra la completa bancarrota de una raza humana sin valores espirituales, sin valores morales, sin una capacidad para entrar en contacto con Dios.
y su importancia para hacer lo bueno. Cristo no murió por los piadosos, sino por los impíos. Y a cambio, ¿qué pidió él? Nada. ¿Por qué? Porque la obra es perfecta de parte de él. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. ¿Usted conoce a alguien que esté dispuesto a morir por usted? ¿A sacrificarse? Morir. Entonces Pablo acá está diciendo que nadie ama lo suficiente a un justo como para morir por él. En cambio es posible imaginarse que un hombre bueno sea generoso, amistoso, engendre a tal grado, ¿cierto?, la buena voluntad de parte de alguno que esté dispuesto hasta morir por él. Los impíos no caen bajo ninguna de estas clasificaciones, ninguna. Nadie va a morir jamás por nosotros, hermano. El amor de Dios, en cambio, fue lo suficientemente profundo para morir por aquellos que son impíos, que no lo merecían. No lo merecían, hermano. No merecíamos nosotros la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesús, que murió por cada uno de nosotros. Cuento una historia de un joven que rescató a un criminal, con esto terminamos, que estaba a punto de ahogarse y que en el proceso perdió su propia vida, este muchacho, por salvar a este criminal. Y ocasionó el siguiente comentario: qué lástima que un joven tan valioso diera su vida por alguien tan despreciable e indigno. Entonces, esto no es nada, hermano, comparado con el sacrificio de Cristo que hizo por cada uno de nosotros, por los pecadores. Dios nos amó lo suficiente como para enviar a su propio Hijo a morir por nosotros, a su unigénito, recuerden. ¿Y derramó cuánta sangre? ¿El 10%, el 20%, el 30%? No, ¿cierto? Toda su sangre, toda. La derramó por cada uno de nosotros, hermano. Entonces, ¿en quién debemos nosotros aferrarnos cada vez más, hermano, en nuestro caminar, en nuestra perseverancia, en la perseverancia de los santos? Debemos aferrarnos cada vez más a nuestro Señor Jesús, hermano, a nadie más. Y por medio de la comunión que tenemos con el Padre, con el Espíritu Santo que tenemos nosotros, por medio de Jesucristo, podemos lograrlo, hermano. Y llegar a vivir una vida plena en Cristo. Y una vida plena, hermano, no estoy hablando de que no va a tener problemas, que no se va a enfermar, y que el día de mañana usted va a morir ahí en su camita, calentito, con una florcita aquí en el pecho, todo peinadito. No, hermano, no significa eso. Podríamos morir en un accidente trágico, hermano, no sé, pero vamos a tener esa confianza de que el día que partamos estaremos en la presencia del Señor. ¿Qué es la vida, hermano? Nada. ¿Qué esta vida pasajera? ¿Qué es? Nada, pues, nada. ¿Dónde debemos fijar nuestros ojos? En lo espiritual, en donde vamos a pasar la eternidad. Porque aquí estamos de paso. Entonces debemos enfocarnos siempre en eso, hermano. En lo eterno, en lo espiritual. Amén. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por su mensaje, Padre. Gracias por su palabra. Gracias porque cada día, mi Señor, usted está con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos, dándonos ese ánimo, Padre, para seguir y para continuar. No seríamos nada sin usted, mi Señor. No seríamos nada en esta tierra sin esa perseverancia que usted nos entrega cada día, sin esa fe, sin esas ganas de seguir adelante, Señor, sin esas ganas de cuando despertamos, nos levantamos, Señor, vivir la vida que usted nos ha entregado, mi Señor. Vivirla concho, Padre, porque es algo hermoso la vida que usted ha entregado a cada uno de nosotros y es para disfrutarla, Señor. Y aunque tengamos problemas y dificultades, sabemos que usted está ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para bendecirnos y para darnos ese empujón que muchas veces necesitamos, Señor. A veces nos quedamos estancados, nos quedamos pegados en el camino y no avanzamos, Señor. Pero ahí está usted de igual forma, con su infinito amor, con que nos amó, para ayudarnos y para seguir, darnos ese empujón para continuar nuestro camino. Bendiga a cada uno de los que el día de hoy han llegado a este lugar, Señor. Bendiga a mi madre también que está con esa enfermedad. Poderoso es usted para sanar, mi Señor amado. La entregamos en sus manos, al igual que nuestra hermana Verónica allá en Paredones, Señor, nuestra abuelita Inés acá en Rancagua. Sea su mano de amor, de misericordia, de sanidad para cada uno de ellos, mi Señor. Creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios de lo imposible, en Él creemos. Y todas las cosas, como lo acabamos de leer, nos van a ayudar para bien. A los que te aman, Señor, a los que te amamos, siempre las cosas van a ayudar para bien. Porque hay un plan y hay un propósito en la vida de cada creyente. Entregamos este mensaje, Señor,
en sus manos y le damos muchas gracias por cada día bendecirnos con su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias.